Elena Villagra soñó con un inmenso baúl. Ella lo abría con una llave muy vieja y del baúl brotaban goles perdidos, penales cerrados, equipos derrotados. Y los goles perdidos entraban al arco. La pelota desviada corregía su rumbo y los perdedores festejaban su victoria. Y aquel partido al revés no iba a terminarse nunca, mientras la pelota siguiera volando y el sueño también. El baúl de los perdedores de Eduardo Galeano, extraído de Cerrado por Fútbol. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. De un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Argentina llegó al Mundial 90 como campeón del mundo. Sin embargo, esa credencial no le iba a servir de mucho en una copa plagada de contratiempos, que le regaló más mística a una generación que todavía se abrazaba al recuerdo de México 1986. La derrota con Camerún fue el comienzo de un camino que tendría a la selección del Dr. Carlos Salvador Vilardo entrando por la ventana a los milagrosos octavos de final frente a Brasil. Luego, se encomendaron a las manos de Sergio Goycochea, que se lució en los penales ante la Unión Soviética e Italia, para llegar a una final en donde los fallos de Codesal marcaron a fuego todo un país. Por todo esto y más, la selección de Italia 90 es la protagonista excluyente de este primer capítulo de Vencedores Vencidos. Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo. Es el equipo que mejor ha jugado en este torneo. Es el conjunto que ha demostrado una gran dinámica, una gran potencia, un estupendo funcionamiento. Por eso entiendo que es absolutamente justo que Alemania Federal se haya clasificado como el mejor equipo de esta 14ª Copa del Mundo. Yo creo que ese segundo puesto de Italia 90, entre otras cosas, es festejado, a diferencia del 2014, porque Argentina ya había ganado el Mundial previo. Si River hubiese, si la derrota de River con Flamengo en el 2019 no le hubiese antecedido el triunfo contra Boca en el 2018, hubiese sido un escándalo. Hubiese sido una gallineada. Entonces, había como un mojón del cual ya era muy difícil salir. Y además, digamos, también funcionó muy bien el tema de la victimización. Y además era un equipo que ya no podía, no había dado todo, estaba claro, digamos. Argentina en Italia 90 era un equipo que había exprimido lo último contra Brasil, en los penales contra Yugoslavia, en los penales contra Italia, encima tenía muchos jugadores suspendidos para la final, y ya no podía más, y encima pierde por un error del árbitro, entonces es como que al combo, título del 86, Maradona incluso más héroe que en el 86, porque jugaba no solo jugaba contra sus rivales, sino que empezaba a jugar contra sí mismo, a diferencia del Mundial anterior, ya jugaba contra sus excesos, más error del árbitro, más insultos del público, todo eso hizo como que fuese un combo triunfal aún en la derrota objetiva. Bueno, eso, si no me estoy yendo del... Pero el 2014, digamos, es como que más allá, digamos, de la alegría, porque la verdad es que sí, arrancan 32 equipos y si llegas a los últimos 12 es porque hiciste las cosas muy bien. Sí, seguro. Es como que le faltó un título previo, porque encima después se le sumaron las 2 derrotas en Sí, en las la Copa Copas América. América. Y bueno, la verdad que lo que sufrió esta generación es una desgracia, básicamente. Sí, y también hablando un poco del 90, se podría decir también que desde el horror, si se quiere, de todo lo que pasó, ¿no? Porque es algo
que es una selección que se arma medio a los ponchazos, después debuta con Camerún y ya empezás con una derrota, clasificás tercero, se te lesiona el arquero, o sea, pasaron un montón de cosas y de ahí se fue armando una mística media extraña que también alimentó un poco el mito de la selección de Italia 90. Una selección que era un rastrojero que avanzaba escupiendo gasoil, ¿no? Y si de volar se trata, aterriza sin problemas. Así es el rastrojero Diesel, orgullo de la industria automotriz nacional. Eh, no podía más que eso. Iba por la ruta a 80 kilómetros por hora, pero el resto de los autos se rompía y seguía. Eh, es un equipo que se agarra que de los 7 partidos ganó 2, empató 5 y perdió 2. Pero al mismo tiempo jugó Es, 7. Entonces es es como que. increíble. eh, Nada, sí, es increíble, porque encima, digamos, el partido contra Brasil, bueno, el partido contra Brasil es un mundial aparte, en el sentido que fue un partido que Argentina tendría que haber perdido, claramente. O sea, le ayuda mucho el arbitraje contra la Unión Soviética, digamos, hay una mano de Maradona cuando el partido estaba 0-0, que no era expulsión porque no estaba la ley del último hombre, pero era penal para la Unión Soviética, estaba claro. Y bueno, nada, fue una especie de armada Brancaleone. Fue eso. Y hablando un poco de lo que es el partido contra Brasil, esa crees que, no sé si decir bisagra, pero ahí como que te da la sensación de que zafamos, tenemos una vida más y ahora ya estamos jugados, juguemos a ver qué pasa. Sí, igualmente después, digamos, siguieron como esa carrera de obstáculos siguió, digamos, porque Maradona rompe penal contra Yugoslavia y lo salva, más, arrasa otro, Sí. pero lo erra Troglio y lo termina salvando Goicoechea. Eh, sí, lo que pasa es que, bueno, digo, justamente la adversidad del partido ese contra Brasil es un poco el resumen de lo que fue ese mundial, digamos, porque era Argentina avanzando a pesar de las adversidades. Y ese partido en particular fueron todas adversidades que Argentina fue remachando un poco por suerte, un poco o mucho por Maradona y también por Canigia. Pero era un equipo que en el primer tiempo tenía que estar perdiendo por 2 goles. Pero bueno, viste que en el fútbol, y en el deporte mandan, tanto como los resultados, mandan las emociones. Y ese era un equipo que, bueno, justamente por todo eso, porque era un equipo que daba, y no digo mucho, pero digo más de lo poco que tenía, fue un equipo que quedó en el recuerdo. Porque hubo mejores selecciones que esa para mí. La del 2006 era mejor, pero es como que quedó la sensación de que no dio todo. ¿Ves? O sea, a partir de los cambios, incluso para mí de las críticas injustas a Bondancieri, que termina saliendo. Digo, Ruggeri en la final del 90 sale en entretiempo, pero nadie se acuerda de eso. Pero bueno, ya era otra generación, era la generación que entre comillas no ganó nada. Este tenía el colchón del 86. Me parece que termina, digo, la emoción en el fútbol termina, es algo clave. Y esta era una selección que a pesar de varias limitaciones futbolísticas, porque no jugaba bien, más allá de que su partido muy bueno como contra Italia, y una final digna, era un equipo que emocionaba a partir de sus debilidades, ¿no? Hizo de sus debilidades una fortaleza. Si hablamos del factor emoción, ahí también podemos hablar de la figura de Maradona, ¿no? Que agranda también un poco la mística con el tobillo a la miseria, y esas cuestiones de jugar en Italia, de tener a todo el país menos los napolitanos puteándolo. Eso también agrandó un poquito la historia, ¿no? Mirá, hay amigos que prefieren al Maradona del 90 que al Maradona del 86. Un poco por esa cuestión ya heroica, ¿no? De Maradona combatiendo a sus demonios.
y jugando de visitante también, ¿no? Porque digo, más allá que hay 3 de esos 7 partidos que Argentina lo juega en el San Paolo, bueno, termina jugando en territorio hostil, digamos, porque Milán era territorio hostil, porque Roma era territorio hostil, lo mismo, lo mismo Florencia, lo mismo Turín. En un momento es como que está la imagen que es un país, Italia contra Maradona, y que Maradona, que era como una pelea desigual, ¿no? Un hombre contra un país. Eso giganta, la imagen de Maradona de ese partido, digamos, o sea, el tobillo dañado, la uña encarnada, sus demonios internos, un país puteándolo, su falta de disciplina ya en ese momento, ya no era el Maradona del 86, ya no tenía el cuerpo del 86, ya casi que era otro fútbol. Yo no sé si es porque se jugaba en Italia, digamos, pero era como un fútbol con menos goles. Creo que es el mundial con menos goles de historia, de hecho, con menos promedio de goles de la historia. Bueno, Argentina hace muy pocos goles en ese mundial. Maradona no hace goles. Maradona no hace goles en ese mundial, hasta erra un penal. Y aún así, mucha gente lo quiere más que el Maradona del 86. No, pero esto para los boludos que dicen que dice, no podía ni caminar. Claro, por eso era así. Porque ayer mirando un programa, estos inteligentes italianos, algunos, no todos, dijeron que yo estaba mintiendo, que yo no tenía nada y que me había ido de vacaciones a mi casa. ¿Vos crees que eso se debe mucho más al tema de la mística que tiene alrededor Maradona en ese mundial que a lo que jugó? Más que nada. A ver, no sé, pero yo prefiero al Maradona del 86, está claro, digamos. Ahora, No, seguro. entiendo, digamos, que ese mundial es un poco el resumen de los dos Maradona, y cuando me refiero a los dos Maradona es el Maradona súper recontra talentoso, que, bueno, que hizo magia en el 86, pero también al otro Maradona, que es el Maradona de digamos, de la épica a partir de su personalidad, ¿no? Porque Maradona tenía una personalidad, o tenía, mejor dicho, una personalidad absolutamente irradiante. Era Maradona, Maradona es, no sé, uno de los 2 deportistas más grosos de la historia, creo, él y Ali. Y los dos justamente porque lo fueron adentro y afuera de la cancha, digamos, porque sus personalidades son extraordinarias. Y ese Maradona no era tan influyente ya dentro de la cancha. O en todo caso, seguía siendo influyente adentro de la cancha, pero lo era especialmente por el carisma que irradiaba, digamos, por la presencia de su figura, y no tanto por el juego en sí. Digamos. A ver, hace la jugada del gol contra Brasil, que está claro, digamos. O sea, hace una jugada, si en México 86 hacía jugadas de 50 metros, acá el físico le da para hacer jugadas de 25 metros, pero aún así te le ponía a un delantero frente al arquero. Pero bueno, sí, era el Maradona que tal vez ya se apagaba dentro del campo de juego, pero al mismo tiempo era el Maradona que seguía siempre encendido fuera de la cancha, ¿no? Había una cuestión en la previa como política, ¿no? Con la cuestión de Maradona embajador, de alguna manera deportivo de la Argentina. No sé si fue un título que se le dio o... Mirá, no, fue así, ahí lo usaron a Maradona, ahí lo usaron. Y él se prestó, por el motivo que sea, se prestó. El día previo al partido, el día previo al debut, Menem, que estaba en Italia, lo designó embajador deportivo, embajador itinerante de la Argentina. Eso fue en una conferencia de prensa que se hizo el día previo al inicio del Mundial. Ya fue el mismo gobierno que al año siguiente lo entregó, digamos, en el episodio de la calle Franklin. Pero bueno, después también Maradona
apoyó la reelección de Menem en el 95. Hay un montón de cosas que no sabemos, digamos, hay cuestiones económicas, digamos, que impositivas, digamos, que bueno, que Claro. no tenemos ni idea, pero bueno, sí es cierto, digamos, que Maradona jugó ese partido como embajador, ¿no? Y hablando también un poco de los nombres propios, ¿no? Que creo que esta selección por ahí se podían destacar algún que otro nombre propio más que el del 86, que Maradona acaparó todo. El tema Bilardo, ahora que se cumplieron 30 años, salieron muchas notas, vos escribiste una de las tres tiras, ¿no? Del Esa nota la hice pantalón. hace un par de años y la publiqué, la hice para el 2018, la publiqué. Nada, y ahora hice una web con unas notas, hice una web personal y cada tanto subo notas que ya hice. Sí, sí. No escribo notas Digo, para esa web, pero sí subo notas que ya hice. a lo que iba, la figura de Bilardo en los 90, imagino con el crédito que te ha ganado un mundial, ¿no? Pero siempre tan cuestionado tan cuestionado sí por cosas, digamos, más fuera de la cancha. ¿Cómo llegaba al mundial Bilardo? No, Bilardo ya estaba redimido por el 86. Al 86 había llegado muy mal. El 86 había llegado muy mal. Pero en el 90, en el 90 seguía, digamos, su crítica, su pelea polémica todo el tiempo contra Menotti, y era una pelea muy fuerte, que incluso en los primeros meses del 86, perdón, del 90 había tenido episodios feísimos, pero ya tenía mucha gente a su favor. Dicho eso, yo no sé si era por cábala o por el miedo que le había quedado. Bilardo, la selección de Bilardo estuvo 3 años sin jugar en Argentina. Pero era porque él le tenía miedo que esa gente, a que Argentina jugara de local. Porque la había pasado muy mal en las eliminatorias de 85, la Copa América de 87 no fue una buena experiencia. Sí fue una buena experiencia, un amistoso contra Alemania, en el 87, que Argentina, en la cancha de Vélez, que Argentina gana 1-0, pero a partir de ahí hasta incluso después del final del ciclo de Bilardo, y estamos hablando de febrero del 91, cuando Basile era el técnico, que Argentina juega en Rosario, Argentina estuvo 3 años y 4 meses sin jugar de local. Y claro, en el medio jugó 33 partidos, algunos eran obligatoriamente afuera, no sé, la Copa América de 89 en Brasil, el Mundial de Italia en Italia, pero bueno, Bilardo ya era un técnico absolutamente reconocido, está claro, pero todavía jugaba en una interna una interna dividida, por un lado Menotti, por otro lado Bilardo. ¿Y la prensa cómo lo trataba ese equipo previo al mundial y ya en el mundial? No, de la misma manera que te acabo de decir, o sea, el menotismo, que cada vez era menos importante, pero que era importante todavía lo mataba. De hecho, puedes entrar en YouTube y le trae una imagen del periodismo, no voy a dar nombre, pero el periodismo menotista, que digo que festejaba la derrota contra Camerún, pero decía, bueno, creo que sacaba chapa de sus críticas anteriores o recientes, a la que Argentina habían sido muy malos, los 4 años, del 86 al 90 habían sido malos. Pero, digo, Bilardo fue como muy inteligente para hacernos creer que eran todos contra él. La verdad que nunca fue eso. Por eso siempre tuvo el apoyo de periodistas súper grosos. Víctor Hugo Morales, José María Muñoz. El gráfico no es que siempre estuvo con él, pero nunca estuvo en contra de él. O sea, fue bastante objetivo. Paenza, Niembro, todos esos estaban a favor de Bilardo. Es cierto que el diario Clarín, que era fuerte, muy fuerte, estaba en contra de Bilardo. Y después otros periodistas que tenían un peso. Pero no es que Bilardo estaba solo. Eso fue una estrategia súper piola de Bilardo
Bueno, para generar como un rival, ¿no? Un rival omnipresente que era importante, pero no era omnipresente. Una selección también apoyada. Nosotros también te preguntamos mucho de estas cosas porque tenemos 28 años cada uno, para el Mundial de 90 Claro, todavía no sí, habíamos sí, nacido. Entonces, el contexto nos parece sumamente interesante y también para salir un poco a hablar tanto de fútbol. ¿Qué recordás del Bilardo personaje a colación de esa nota que leí que vos escribiste, que hablamos hace un rato, de todas estas cosas de, no sé, sacarle las 3 tiras al pantalón, el bidón de Bilardo Branco, estaba todas loco. esas cosas? Bilardo estaba loco, estaba loco. Para bien y para muy bien y para este tipo de cosas absolutamente marginales, como sacarle las 3 tiras a un pantalón, y después de las cosas fuleras, porque el Mundial 90 también es el Mundial en que, al menos contra Brasil, Argentina sale con un bidón con agua contaminada para contaminar a los rivales, digamos. Eso es muy feo, eso es muy feo. Digo, no, a ver, no soy inocente, entiendo, creo entender la vida, creo entender lo profesional que es el fútbol, lo competitivo, entiendo que es una guerra simbólica, entiendo que si no ganas vos, gana tu rival. Ahora, contaminar a un rival es fuerte, me parece muy fuerte. Mirá Es que yo soy el muy hincha. bilardismo mal entendido. No, es el bilardismo, eso es bilardismo también, digo, no es malentendido, es bilardismo también eso. Bilardo tenía cosas extraordinariamente buenas, digo, extraordinariamente. Argentina gana el Mundial 86, entre otras cosas, porque Bilardo se da cuenta que la altura iba a ser un factor clave y llega antes. Además de un montón de aciertos, ¿no? A veces, bueno, siempre acompañados por el azar, pero eso es inherente a todos los técnicos. Pero bueno, era una mezcla de locura sana a veces y, bueno, infectada en otros, ¿no? Y en el medio estaban las cábalas, pero bueno, las cábalas es un poco, eso también es inherente a todo el fútbol, también incluso a Maradona. Maradona era muy cabulero. Y Bilardo, lo que pasa es que, bueno, no tenía límites. Si él tenía que cortar una camiseta porque no le gustaba, la cortaba. Y si tenía que sacarle las 3 tiras a un pantalón porque quería que era mufa, se lo sacaba. Y en el medio Grondona lo dejaba, porque bueno, Grondona en ese momento era más hincha de la selección argentina que de la FIFA. Y bueno, permitía, digamos, que Argentina jugara sin las 3 tiras, ¿no? Nosotros metimos un video. Pero vos no podés tomar agua del visitante. Sos muy pelotudo. Sos muy pelotudo. Toma agua de tu... ¿Le estás diciendo eso a Branco? ¿Eh? ¿Le estás diciendo eso a Branco? Muy pelotudo. Ni Beto, hay algo que me genera, no sé si mucha curiosidad de este mundial, que tuvo, lo hablábamos con Rodrigo, héroes inesperados también, porque obviamente el Diego había sido campeón en el 86, pero el segundo partido te surge un Goicoechea, ponele. Sí. Que ese plantel no sé si el del 86 lo podía haber tenido, ponele. Bueno, el Tata Brown fue un héroe inesperado del Mundial 86. El Tata Brown fue un héroe inesperado del Mundial 86, era alguien que llegó, que no tenía equipo, que llegó pero recontra de suplente, y no solo termina jugando los 7 partidos, a partir de la desgracia de un compañero, Pasarela, sino también que termina haciendo un gol en la final. El Mundial 90 fue más de figuras digamos, de segundo orden, porque el equipo del 86, en otro fútbol, previo a la ley Bosman, cuando solamente jugaban 2 extranjeros por equipo en Europa y no en todos los países de Europa, los que jugaban en Argentina eran 2 cracks. A ver, Justi, y si no eran cracks, eran buenísimos. A ver, Justi, Bocini, Burruchaga, Clausen, estoy hablando del 86. Habían salido campeón de la Copa Libertadores y Copa Intercontinental contra el Liverpool en el 84.
el Checho Batista, Borghi, campeones de América con Argentinos Juniors en el 85, y le hicieron un partido tremendo a la Juventus, perdió por penales, a la Juventus de Platini y de Laudrup. River ese año tuvo 3 campeones de América que estuvieron en México: Enrique, Pumpido, Ruggeri, eran todos buenísimos. Todos esos hubiesen jugado en Europa, pero claramente en este siglo. En el Mundial 90 eran ya más jugadores de segundo orden. Eran más jugadores de segundo orden. Eran más lo que se suele llamar, músicos que no hubiesen tocado en la última función, sino teloneros, digamos. A ver, Balbo todavía no ha llegado a su madurez, llegan al 94, estaba De Sotti, Fabri jugó un partido y lo sacan, Trollio recién estaba empezando, bueno, Canigia sí era un crack, a pesar de que nunca, salvo en la Roma, nunca jugó en el equipo de elite, pero eran más jugadores que estaban lejos de su mejor momento, digamos. En ese mundial, habían también parte de aquella camada del 86, ¿no? Y se sumaban estos chicos. Sí, ya estaban. ¿Crees que quizás, no digo que quizás necesitaban un poco más de recambio, capaz, a ese equipo del 86, que algunos ya jugaban por lo que habían sido? El primer partido Argentina juega contra Camerún y juegan pibes, juegan más, no sé, juega Fabri, juegan futbolistas que no habían estado en el Mundial 86 y bueno, y a Argentina no le va bien. Entonces ya para el próximo partido es como que confía más en la segunda camada. Y entra el Articochea, hace 5 cambios, pone a Rizuela, que no había estado en 86, pero era un jugador más curtido, como que saca algo, deja de confiar en los más pibes y pasa a confiar en los más grandes. Entre ellos, por ejemplo, Articochea. Y otra cosa que venía pensando, ya más adentrándonos a lo que fue la final, más allá del penal cobrado y del no cobrado, que después Calderón hace poco vi que subió un tuit pidiéndole a Codesal que sea honesto. ¿Cuánto influyó el arbitraje de Codesal en esa final? No, a ver, influyó, digamos, de la misma manera que hubo un penal contra Mateus no cobrado antes de... Creo que fue contra Mateus, pero hubo un penal no cobrado a favor de Alemania que hace Goicoechea cuando el partido estaba 0-0. Después, para mí es cierto que fue penal a Codesal y para mí no es penal a... Pero no podés, a ver, el fútbol te favorece y te perjudica, digamos. A ver, sí, lógico. Argentina contra Inglaterra en el 86, y vamos a poner la lupa en los arbitrajes, la figura de Maradona no existiría, como lo que es, ¿no? Sí, sí. Con la mano, incluso, aunque parezca ridículo, pero el segundo gol, que no invalida la proeza de Maradona, por supuesto, el segundo gol contra Inglaterra nace un foul absolutamente visible de Batista, después agarra la pelota de Enrique, se la pasa a Maradona, pero ese tendría que haber sido foul. En el segundo partido de Unión Soviética el arbitraje favorece a Argentina. A ver, a veces te toca en contra. Pasa que el victimismo, viste, siempre está presente y lo que yo creo es que si sos para ganar tenés que ser incluso no solo mejor que el arbitraje, sino también para ganar no solo tenés que ser mejor que tu rival, sino también de los errores del arbitraje. Y bueno, esa es mi teoría, digamos. O sea, a ver, yo esto se lo voy a sintetizar con ejemplos de mi equipo, que es River. Digo, en al menos 2 cruces con Boca, los arbitrajes para mí fueron muy favorables para Boca.
Estoy hablando de la final en Madrid y especialmente en la revancha en el River Boca en la semifinal de la Copa Libertadores. Y sin embargo River avanzó porque, bueno, demostró que era mejor equipo. Ahora, a River lo perjudicó el arbitraje contra Atlético Tucumán y no le ganó Atlético y perdió campeón. Y bueno, ahí tenés que ser mejor que el arbitraje, si te perjudica. O sea, es así, digamos. Entiendo que el arbitraje pudo haber perjudicado a Argentina al final del 90, pero digo, hablar 30 años después de eso es como diciendo, bueno, ya está. O sea, a veces es no entender el fútbol, básicamente. Digo, es quedarse en el victimismo, es como, no sé, echarle la culpa a la enfermera que entró en el 94, que después supimos que no tenía nada que ver esa enfermera, pero bueno, es como buscar siempre un culpable. Ya está, listo. A veces esa forma parte del fútbol, incluso con el VAR. No es que la FIFA dijo, tiene que ganar Alemania, o al menos yo creo eso. Entonces, hagamos el ejercicio inverso, que Inglaterra nos hace un gol con la mano en el 86. ¿Qué estaríamos hablando de eso todavía? Estaríamos buscando el CBU de Avalanche, a ver si recibió plata. Digo, ya está, ¿viste? Ya está. No. Digo, la selección argentina de Bilardo, quejarse de un arbitraje es medio ser cara dura. Hablaste mucho, ¿no? del victimismo y todo. ¿Le sirvió entonces a este relato que se reconstruye 30 años después y que se fue reconstruyendo durante todos estos años? Bueno, pero digo, Argentina en el segundo partido tal vez se volvía, digamos, si le cobraban la mano de Maradona, pero que fue un Sí, la de error Bosa. más notorio que el de la final, digamos, que para mí no fue penal, digo, el de Sensini, pero entiendo que lo pueda llegar a cobrar. Digo, la mano es como, ¿por qué no la cobró esa mano? Pero bueno, nada, es una error arbitral, no, a mí... Eso es tan viejo como el fútbol y va a seguir, y a veces te favorecen y otros te perjudican, e insisto, tenés que ser mejor que incluso un arbitraje que te perjudique. No digo que los arbitrajes a veces no te perjudican a propósito. O sea, digo, no soy ingenuo en ese sentido. Hay arbitrajes que te perjudican a propósito. Ahora, tenés que ser mejor que eso. Porque si no, nada, estás fuera de lo que es el fútbol profesional. Ahora viéndolo a tanto tiempo, si se quiere, ¿qué significaba en ese momento jugar contra el local? Más allá del Diego y toda su relación, digo, jugar con esa Italia en ese marco, para vos. No, eso lo debería responder un napolitano, porque en verdad ese partido no fue en Italia, fue en Nápoles. Y era un Nápoles que amaba a Maradona, ¿no? O sea, que amaba al jugador que le había dado la gloria en el 87 y pocas semanas antes del Mundial, en el 90. Pero es un caso extraordinario. No sé, ahora acaban de salir un par de libros que yo quiero leerlos sobre lo que fueron esos partidos, porque debe haber pocos casos, digamos, de un amor tan encontrado, tan en contradicción como los napolitanos viendo jugar a su Italia contra su Maradona. Era como una pelea ahí fratricida, era como tu papá contra tu mamá, ¿por qué hinchas? O sea, tu hijo mayor contra tu hijo menor, ¿contra quién hinchas? Encima exaltado por Maradona desde afuera, Sí, que tiraba esas frases de ahora los italianos se acuerdan de Nápoles y toda esa cosa que también sumaba sí, a encender un fuego sí. bastante importante. Sí, tal vez eso, yo no sé en los napolitanos eso cuánto pudo haber influenciado. Evidentemente como avivó el fuego en el resto de Italia, básicamente porque Maradona tenía razón, digamos. Tal vez se tendría que haber callado Maradona, pero no hubiese sido Maradona. Claro. La verdad lo que dijo ahí tenía razón, digamos, es así. A ver, no todas las razones se dicen en el fútbol, pero yo no creo que a los italianos les haya... Los italianos sabían quién era Maradona y sabían todo lo que, entre comillas,
iba a decir le debían, pero en verdad lo querían, digamos, el amor no se debe. Así que, no sé, es extraordinario. La verdad lo que pasó es como que hay partidos que te dan ganas de haber estado en la cancha. Uno es el 2-1 el 2-1 de Argentina con Inglaterra y otro es ese, más que el 1-0 contra Brasil, que entiendo que entiendo que el partido para el hincha, el partido del Mundial 90 fue contra Brasil, pero digamos, desde lo humano, desde lo periodístico, desde lo ciudadano, la Argentina-Italia fue extraordinario, qué sé yo. No, es que es muy difícil encontrar un parecido ahí. Es muy difícil, o sea, para mí no lo hay, porque te podría decir, no sé, a ver, como que juegan una final en la cancha de River, de un mundial, Uruguay-Argentina, y Francescoli por Uruguay. Pero la verdad, tendría que ser como que jueguen, no sé, en la cancha de Central, no sé, a ver, si Aldo Pedro Poi hubiese sido uruguayo, por ejemplo, y juega Uruguay contra Argentina en la cancha de Central. Ese es como el ejemplo más cercano. ¿Por qué no hubiesen hinchado los hinchas de Central? Y tal vez hinchaban por Aldo Pedro Poi, es así, por Uruguay, más que por su país. Seguramente. Y sí, pasó eso. Bueno, ya te vamos a ir No, dejando, te vamos a ir dejando ir un poco. Yo quería preguntarte también, teniendo en cuenta que nosotros no vivimos ese mundial, ¿qué Claro, significó para ustedes vos? tienen 28 años, claro, no 28 lo años. vivieron. No. De hecho, creo que el recuerdo más nítido que tenemos, el que más vivimos, es el de Francia 98. Claro. El Claro, primer bueno, mi generación tuvo mucha suerte, yo tengo 45, mi generación tuvo mucha suerte porque mi mundial es el del 86, cuando yo tenía Claro. 11. Y después el segundo, cuando tenía 15, fue Italia 90, fue como todo extraordinario. Parecía lo habitual eso, claramente no era lo habitual y ya que lo No. Ya después te fuiste convenciendo con los años que no era así. No, pero lo que pasa es que hasta ahí, bueno, en verdad hasta ahí no, porque los primeros mundiales de Argentina fueron muy malos, digamos, pero justo agarré como una gran etapa de Argentina, digamos. En el 78 salió campeón, en el 82 tenía un equipazo, que le fue mal, pero tenía un equipazo. Y de River también, de tu equipo agarraste una buena época de chico. Sí, agarró una buena época. Sí, igual era una época que no era tan, tan agresiva, digamos, viste, River y Boca no eran hijos, eran como primos, entonces Claro. la rivalidad no era 7 días, 24 horas, era los domingos, viste, era como que yo no me recuerdo de chico haciendo fuerza para que Boca u otro equipo perdiera. Eso fue como, no sé, bueno, tal vez porque era chico, digamos, pero me parece que después se exacerbó con el paso del tiempo. Sí, sí, eso es verdad. Em, a lo que iba recién con esta pregunta, un poco me perdí, de qué significó ese mundial para vos y qué significa esa selección, quizás entre las que viste, porque por lo que me El decís del viste 90, bastante. mirá, yo fui el lunes siguiente, cuando volvieron los jugadores, fui a la Plaza de Mayo. Y según algunos periodistas que habían estado los dos días, los dos mundiales, hubo más gente en Italia de 90 que en México 86, en la Plaza de Mayo, para recibir a los jugadores. Yo creo que lo que aprendí de ese mundial fue que a veces en el fútbol puedes hacer todo mal y te sale todo bien, y al revés, puedes hacer todo bien y te sale todo mal. Que la emoción a veces es más importante que el fútbol. Que es muy difícil llegar a una final del Mundial sin fútbol, pero bueno, a ese equipo a falta de fútbol tenía Maradona.
y que bueno, digamos, que a veces la personalidad de los jugadores y la seguridad de una estructura que más o menos funcionaba bien, teniendo en cuenta lo que era el Mundial previo, bueno, llevaron bueno, al equipo a la final. Pero bueno, al mismo tiempo me da un poco de pena por los jugadores del 2014, digamos, porque como que quedaron como unos perdedores y es injusto, la verdad que es injusto, porque pelean contra un gran equipo, pudieron haber ganado, el fútbol a veces es una cuestión de que un árbitro cobre algo, no lo cobre, un jugador defina 3 centímetros más para acá, 3 centímetros más para allá. Pero bueno, aquel mundial fue genial, y aparte fue como mi último mundial inocente, porque yo ya el mundial siguiente, el 94, trabajaba en un medio. Por un lado maravilloso, porque empezaba a trabajar lo que yo quería. Sí. Pero por otro lado también ya dejaba, digamos, de mirar el fútbol solamente como hincha, al menos la selección, los mundiales, y también estaba como sumándome a cierta adultez. Pero bueno, nada, fue genial, qué sé yo, los mundiales son como una especie de vacaciones, ¿no? De Disney. Y era hermoso, no sé, hoy suena nada, pero comprarse los diarios, viste, un suplemento especial, 8 páginas todos los días del mundial, era un delirio en ese momento. Tengan en cuenta, digamos, que no solo no había cable, televisión por cable, sino que el satélite funcionaba para los partidos en directo. O sea, para ver una entrevista tenías que esperar el día siguiente. Solo había un programa especial del Mundial en Italia 90. Era un programa de Canal 13 todos los días de 12 de la noche a 1 de la mañana. Lo conducía una chica, no me acuerdo, una chica rubia, que era hasta hace 5 años, no me acuerdo el nombre. Y nadie llegaba, era el resumen de los partidos, y cada tanto llegaba alguna nota de la concentración argentina, que era el día previo, pues las mandaban por avión las notas, ¿viste? Era un peso en Argentina en ese momento. Claro. Y nada, y para ver fotos en color tenías que comprar o Diario Popular o tenías que comprar el gráfico. Era todo muy... Era muy distinto todo eso, la verdad que era muy distinto. Lo contás y suena un poco como el Mundial del 30, ¿viste? Los hinchas yendo en el barco Uruguay. Pero bueno, nada. Es mi adolescencia, es mi infancia. O sea, yo creo que los mundiales de nuestras vidas son cuando tenemos entre 10 o entre 8 y 18 años, ¿no? Después ya estamos en la adultez. Bueno, clarísimo. No sé, Flori, si vos querés hacerle alguna otra pregunta a Andrés. No, creo que has dicho todo. Me genera justamente eso que decíamos hoy, de por qué se recuerda tanto un mundial del que, como vos decías, lo futbolístico no fue el protagonista. Bueno, pero pasa lo siguiente, pasa que Argentina llegó a la final, digamos, no es poco. No, obvio. Tenés 5 o 6. Maradona, triunfos históricos contra Italia y contra Brasil. Y también, digamos, me parece que es un mundial que se recuerda mucho, más allá que se recuerda la canción, todo eso que era muy linda. También es un mundial que se recuerda mucho porque en los medios laburan gente de mi edad. O sea, yo tengo 45. Entonces, como que todos, además del aniversario redondo, ¿no? De los 30 años. Claro. Es como que todos un poco recordamos cuando se dice del mejor, peor mundial, es como que todos estamos un poco como recordando nuestra infancia. Hay como un recuerdo un poco engañoso para mí ahí. No sé, yo crecí cuando mis abuelos me decían, ¿qué Maradona? El Charro Moreno, ¿viste? Entonces, la verdad, si te pones a ver el Mundial del 90, y en más de un caso fue medio un desastre. Lo que pasa es que en vez de ver ese desastre, lo que estás mirando es tu infancia o tu adolescencia, tu juventud, y hay como un efecto un poco engañoso en ese sentido.
sin invisibilizar digamos, un subcampeonato del mundo. Yo estoy seguro que cuando se cumplan 30 años del Mundial 2014, se lo va a tratar con más cariño que ahora. Porque hay como una cuestión de que pasa el tiempo y algunas cosas las mirás con un rasgo un poco más humano, ¿no? Decís, mirá, estuvo bueno aquello. Y al mismo tiempo vas mirando tu infancia, ustedes son jóvenes todavía. Pero llega un momento en que te das cuenta, digamos, que las cosas, estás en el segundo tiempo. Entonces mirás para atrás y decís, estaba bueno aquello. Y eso le está pasando a mucha gente de mi edad. Bueno, buenísimo, Andrés. La verdad, agradecerte por este rato. Estuvo muy bueno charlar con vos y que nos cuentes tantas cosas. Nosotros no lo vivimos a esto, sí leímos mucho. Claro, es terrible. Que me digan que no lo vivieron es terrible. Los dos somos bastante lectores. Yo soy de Boca y el primer contacto que tuve con tu obra es con Soy de River, que me lo leí. Me lo leí, claro. Pero es tremenda esa historia. La tuya personal y después lo que contás del club, que yo me quedé totalmente sorprendido porque es algo que en el blindaje mediático que tenía toda esa gente tenía. No descubrí grandes cosas ahí, pero es como que lo recopilé, digamos. Entonces, como todo junto, tiene más fuerza. Y nada, eso, poder charlar y aprovechar todo esto que nosotros no lo vivimos y conocer un poco del contexto, más que nada. Y de por qué quedó después de 30 años tan grabada esta. Yo creo que hay un poco de chantaje emocional, para decirlo de alguna manera. De chantaje emocional muy humano. Pero creo que hay un poco de eso también. Sin desmerecer una época real, digamos, una épica real. Y además, en síntesis, ya para no molestarlos más, digamos, lo emocional, lo épico siempre le gana a lo futbolístico. Es así, digamos. Y no hay mejor síntesis que Maradona y Messi, que hicieron el mismo gol, pero Maradona se lo hizo a Inglaterra y Messi se lo hizo al Getafe. Futbolísticamente es la misma jugada, pero después lo emocional y lo épico, teniendo en cuenta el rival, es absolutamente distinto. Sí, de hecho vos escribiste un libro sobre ese partido y nunca escribirías uno sobre un partido de Copa del Rey No, pero por suerte, porque por suerte ya no, deberíamos creer que Argentina no va a estar más en guerra y que no va a ser necesario ningún tipo más de revancha futbolística, ¿no? Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Te liberamos. Bueno, Rodrigo, Florial, gracias. Bueno. Hasta la próxima. Te mandamos un abrazo muy grande, gracias. Dale, abrazos. Gracias. Chao. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz, un ciego como yo, vencedores vencidos.